Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del derecho aduanero como tal. Antes de ver el tema del derecho aduanero, porque en la siguiente clase veremos una cuestión de derecho aduanero y relaciones con otras demandas, otras materias, es importante precisar de dónde surge este derecho aduanero y el por qué es importante ver el tema de la regulación. Es muy importante también comprender por qué es que surge este derecho aduanero y principalmente cuál es la política internacional que lo incentiva a que éste se crea. En ese sentido, lo que diremos es lo siguiente, en pocas palabras, lo que da origen al derecho aduanero es la negociación y el intercambio comercial tanto de entes públicos, que son gobiernos o países, como de entes privados, que son empresas, o bien particulares que de alguna manera tratan de ingresar al mercado internacional. Sin embargo, el tema del derecho aduanero tiene en realidad una regulación después de los años 70, tal vez un poco antes. Yo creo que incluso podríamos hablar acerca de él con mayor auge por ahí después de la Segunda Guerra Mundial y después de los llamados acuerdos de Bretton Woods, en donde pues se firma el orden económico mundial. Pero también habría que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial hay una implementación de sistema que para aquel momento empieza a tener auge y que podríamos llamar hoy como libre mercado o intercambio comercial. ¿Esto qué implicaba? Bueno, en realidad quien crea este concepto en materia económica para incentivar el crecimiento económico, y yo sé que a lo mejor aquí muchos de los que me estén visualizando y que sean economistas o que sepan un poco de economía me pueden decir, ¿sabes qué? Es que el libre mercado y el crecimiento económico son completamente cosas diferentes. La respuesta es sí, pero lo cierto es que el libre mercado también ayuda o es un factor que ayuda a que los países que tienen el sistema capitalista pueda generar un progreso o un incremento en el Producto Interno Bruto. En ese sentido, lo que se genera es que, en pocas palabras, vas a tratar de evitar el tema de poner para el comercio internacional barreras, ¿no? Barreras comerciales. Y esto es, o una barrera comercial la podemos traducir como un impedimento a que de alguna manera los países empiezan a poner para que las empresas o los privados pues eviten este flujo comercial de la gran demanda social que se tiene. En ese sentido, lo que estamos viendo es que en pocas palabras lo que se está dando y lo que se está visualizando consiste, ¿no? Porque esa es la palabra correcta, consiste en que el gobierno y la propia ciudadanía empiecen a generar esta creación de productos para poder ir a la importación a la exportación. Adam Smith es el primero que piensa a través de esta corriente del libre mercado y precisamente lo hace y dice es que los gobiernos por su mala eficiencia o por sus malas decisiones de inversión en realidad son agentes malos que de alguna manera no detonan el crecimiento de los países. Porque de acuerdo a la teoría de Smith, los gobiernos lo que empiezan a generar son ideas proteccionistas. El proteccionismo es evitas de alguna manera que mercancías de otro lado vengan a distribuirse en tu país y obviamente si esto sucediera van a literalmente desplazar esos productos a los productos nacionales con un solo efecto, ¿no? Que se consuma y se comercialice con los productos internacionales y no con los productos nacionales. Entonces, ¿qué es lo que hacían los gobiernos en aquel tipo de pensamiento? Los gobiernos impedían esto porque ellos obviamente estaban a favor de que primeramente se empezaran a consumir los productos nacionales y de ahí ya se pudieran consumir los productos internacionales. Sin embargo, esto es una barrera que empiezan a generar y literalmente Adam Smith dice, no, ningún gobierno que quiera progresar es capaz de poder consumir lo que él mismo produce. Es forzosamente necesario que entren los privados, que inviertan y que de alguna manera este comercio se dé a nivel global para que las transacciones económicas, así como de mercancías, se den de un país a otro sin ningún tipo de limitación. Y bueno, obviamente otra barrera comercial podría ser trámites administrativos o incluso el tema fiscal, el pago de impuestos para materias o para mercancías del exterior.
Entonces, como podrán darse cuenta, viene el conflicto entre estas dos ideologías económicas, el libre comercio y el proteccionismo. ¿Cuál sería el mejor? Si de alguna manera es mejor quitar las barreras comerciales, eliminar impuestos, eliminar trámites administrativos para que las mercancías fluyan, o bien lo mejor es tratar de que la gente produzca lo que consume y de todas maneras permitir el ingreso de mercancías extranjeras, pero a un muy alto costo, ¿no? Para que ellos también tengan muy en cuenta que los gobiernos van a tratar de consumir lo que ellos producen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos un conflicto ideológico, un conflicto material, un conflicto incluso político que da lugar a que estas dos teorías pues se encuentren, el libre comercio y el proteccionismo. Pero bueno, antes de continuar, veremos este video que nos va a ayudar a reforzar esta situación y ahorita regresamos. En este video vamos a hablar de un tema que es bastante polémico y es si debemos tener libre comercio o más bien proteccionismo. Para explicar esto vamos a suponer la existencia de dos países. Uno se llama Sorna y otro Takano. Son dos islas que han tomado su nombre de la película de Jurassic World. Entonces, vamos a suponer que estos dos países podrían ellos producir madera o producir cocos, dado pues que en ambos países hay árboles y hay palmeras. Estamos simplificando esto a simplemente dos países y dos bienes. Y bueno, y cada país podría estar en condiciones de autarquía. Esto significa que cada país podría pretender ser una economía autosuficiente y por lo tanto no tener ningún tipo de intercambio comercial entre ellos. Si hubiera un intercambio comercial, significa entonces pues que cada país exporta algo e importa a su vez algunos otros bienes. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, que Sorna, que tiene muchos árboles, posiblemente exporte madera, y que Takano, que tiene muchas palmeras, podría tal vez exportar cocos. Entonces podría darse un intercambio entre ellos. El asunto es, bueno, ¿cuál es el resultado de este intercambio? ¿Cuál país se puede beneficiar más? Y si debería haber un libre intercambio o debería limitarse este intercambio comercial. Entonces, Thomas Moore, un economista inglés que vivió de 1571 a 1641, fue un economista mercantilista. En ese tiempo los mercantilistas eran economistas que creían que la riqueza de una nación dependía de su balanza comercial. La balanza comercial es precisamente esa diferencia entre exportaciones e importaciones. Y si un país exportaba más, entonces ese país iba a tener mayores entradas de oro, dado que al vender recibía dinero a cambio, el dinero era respaldado en oro y por lo tanto entonces ese país que exportaba más tenía más entradas de oro y se enriquecía de acuerdo con ese concepto. Entonces, si las entradas de oro superan a las salidas de oro, el país se está volviendo más rico y eso es lo que los mercantilistas creían que debía procurar un país y por lo tanto debía exportar todo lo posible y también importar lo mínimo. Entonces, había que buscar la forma de fomentar las exportaciones, pero no las importaciones. Ahora bien, ese concepto vino a cambiarlo Adam Smith, que vivió de 1723 a 1790. Para Adam Smith, el libre comercio enriquece a todos los países, no solo al país que exporta. El país que importa, de acuerdo con el concepto de Adam Smith, también se está beneficiando. Porque Adam Smith dice que el consumo es lo que determina el bienestar y no la cantidad de oro acumulado. Entonces, que un país que importa, por ejemplo, y está adquiriendo nuevos bienes, bienes que tal vez no puede producir o bienes que produciría a un costo muy alto, ese país al importar esos bienes se está beneficiando y por lo tanto su bienestar se incrementa, aun cuando haya una salida de oro. Y más adelante, David Ricardo, que vivió de 1772 a 1823, formula esto de una manera todavía más sólida, planteando lo que llamamos el teorema de las ventajas comparativas. Y de acuerdo con este teorema, el libre comercio siempre va a beneficiar a ambas naciones.
podría una de las dos beneficiarse más, pero ambas se van a poder beneficiar. ¿Por qué es así? Bueno, de acuerdo con este concepto de David y Ricardo, por ejemplo, si Sorna compra los cocos a Takano a un costo relativo menor, que esa es la ventaja comparativa, cuando se puede adquirir algo a un costo relativo menor de lo que le cuesta producirlo, pero a su vez Sorna puede producir madera a un mejor costo que el de Takano, entonces Takano compra la madera a un costo relativo menor de lo que sería para ellos producirla. Entonces ambos países se van a beneficiar porque pueden adquirir bienes a un costo relativo inferior. Entonces hay un beneficio para los dos países y cada país se va a poder especializar en lo que puede producir a un mejor costo. ¿Qué es lo que ocurre en muchos países? Bueno, los productores empiezan a pedir medidas proteccionistas. Por ejemplo, si Sorna empieza a venderle la madera a Takano, los productores de madera de Takano van a decir, bueno, nosotros estamos quedando fuera del mercado, vendemos muy poco, para nosotros no conviene, y entonces le piden al gobierno que ponga algún tipo de barrera. Las barreras más frecuentes son los aranceles, o sea, impuestos. Un impuesto para cada unidad de madera importada, de manera que esa madera se vuelva más cara y que no lo saque mucho del mercado. Incluso a veces un arancel puede ser prohibitivo cuando hace que la madera importada sea muchísimo más cara. Otra opción es el establecimiento de cuotas. Entonces ya se dice, bueno, se puede importar madera más barata, pero solo una cantidad limitada. Otra alternativa es el establecimiento de reglas sanitarias. Se establecen una serie de reglas exigentes que hacen entonces que sea difícil la importación de ciertos productos y que los productores del otro país tengan que incurrir en costos más altos para cumplir esas reglas. Y así tenemos una gran diversidad de diferentes mecanismos que se utilizan entonces como barreras para el intercambio comercial. Los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, o el Fondo Monetario Internacional normalmente abogan por el libre comercio, bajo el argumento de que esto beneficia a los países. Y muchos países lo que deciden es entonces firmar acuerdos de libre comercio, los famosos tratados de libre comercio, para que entonces puedan intercambiar entre ellos con libertad, pero no existe esa libertad con terceros países fuera del bloque. Muchas gracias. Le invito a visitar mi página intercambiar entre ellos. Bien, como podrán darse cuenta, en pocas palabras, el libre mercado lo que ayuda y lo que permite, en pocas palabras, es evitar esas barreras comerciales. Aquí lo que estamos viendo es que esas barreras comerciales son generadas por gobiernos proteccionistas y dicen pueden ser aranceles. La palabra aranceles es literalmente establecer impuestos al comercio exterior. Eso implica los aranceles. Pueden ser cuotas extraordinarias por ese flujo comercial, reglas sanitarias que también tienen que ver con calidades, buenos sistemas de producción, etcétera, etcétera. Esas son barreras comerciales y yo añadiría una más que sería el tema del trámite administrativo. Sin embargo, ¿qué sucede con el libre mercado? Te quita todo ese tipo de barreras y te dice, ¿sabes qué? Si es por un tema de impuestos, vas a evitar pagar impuestos en tu país de origen y vas a solamente pagar los impuestos del país a donde va a dirigirse tu mercancía, con el objeto de que evites la doble tributación, se quitan las cuotas y las reglas sanitarias, pues de alguna manera también se bajan, ya no son tan estrictas para que el flujo comercial de mercancías se dé. Como podrán darse cuenta, y porque les decía hace un momento de manera importantísima, que en realidad el libre comercio empieza a tener un mayor auge después de la Segunda Guerra Mundial, después de los llamados acuerdos de Bretton Woods, en donde pues se acuerdan crear en un primer momento el Fondo Monetario Internacional, y este Fondo Monetario Internacional se creó con los acuerdos de Bretton Woods con un objetivo: tratar de otorgar crédito a los países devastados para que esos pudieran tener su reconstrucción. Obviamente iba a ser la adquisición de una deuda a largo plazo para que pues ellos pudieran tener esa generación económica. Y por otro lado, no solo el Fondo Monetario Internacional, sino que de alguna forma, de alguna manera, también se crea el Banco Mundial,
El Banco Mundial es también un organismo que se logra acordar su creación en los acuerdos de Bretton Woods, pero con un fin más sanitario, ¿no? Es decir, ayudar a los países que de alguna manera tenían problemas con temas alimentarios, con temas de salud, es decir, una cuestión más social. Pero el Fondo Monetario Internacional sí tiene por objeto otorgar préstamos para regular el tema, el tema de de la reconstrucción de los países y obviamente el enfrentar las crisis económicas que pues se dieron al final de cuentas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a esta parte, ¿no? Es decir, la política que hoy podemos conocer como globalización tiene que ver precisamente con reglas de libre mercado, con las reglas que, bueno, en un principio les había dicho, crea este gran economista Adam Smith y que, bueno, prácticamente dirigen al mundo, incluso hoy en día, nada más que hoy en día también ha cambiado, ya no es como en el siglo XX, sino que ahora hay una fusión en realidad entre el libre mercado y gobiernos proteccionistas. Pero bueno, lo cierto es que todavía siguen políticas de libre mercado a nivel global, ya no tan abiertas como en el siglo XX, pero todavía continúan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente en realidad empezó a generar estas situaciones de flujo de comercio internacional. México no fue la excepción. México también empezó a entrar al tema del flujo internacional, pero con una gran diferencia. México empezó también a facilitar la inversión extranjera para poder empezar a generar este aumento de Producto Interno Bruto, pero con inversión extranjera. Y bueno, ¿qué implicó en pocas palabras esta situación? Implicó que empezaran a crear los gobiernos, pues también un sistema de recepción y de salida de mercancías. Y es ahí precisamente donde entra el tema de las aduanas, que básicamente es la regla, en pocas palabras, o la administración que va a estar vigilando tanto la mercancía que sale como que entra al país, es decir, exportación e importación. Pero antes de que lleguemos a eso, primero vamos a ver otro video también que tiene que ver con que si el libre mercado en realidad es bueno o es perjudicial, ya que mucha gente pues no les agrada en realidad el libre mercado y vamos a ver en realidad qué es aclarar algunos puntos de este libre mercado que obviamente vuelvo a repetir, es básicamente lo que opera y lo que pone a funcionar en las aduanas con posterioridad y después incluso de la Segunda Guerra Mundial. Reduce barriers and tariffs. That's what they do. That's why you have a trade agreement. They don't make it harder to access markets, they make it easier to access markets. TLC, TTIP, CETA, NAFTA, TISA, ACTA. Parece complicado, pero detrás de esta sopa de letras se esconde una idea muy sencilla. Tratados de libre comercio que se convierten en autopistas para las empresas y en muros cada vez más altos para las personas. Para ver qué ocurre cuando se ponen en una misma pecera peces grandes y peces pequeños, solo hay que mirar a los países del sur. Las consecuencias están a la vista. El pez grande siempre se come al pequeño. El 1 de enero de 1994, día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los zapatistas se levantaban desde la selva lacandona y lanzaban una advertencia de lo que podía ocurrir. En este país empezaban a avanzar una serie de medidas dictatoriales. 24 años después, las advertencias se quedaron cortas. Con esto del TLC lo que pasó fue que se bajaron los salarios precisamente para poder competir, para traer las maquilas y muchas fábricas se fueron. Si fuera bueno, pues no habría un país ahorita con el 46% de pobreza extrema. En México también, ¿no? Con el desplazamiento de la gente en la agricultura, pues eso fue mano de obra barata para llegar a las maquiladoras, o sea, se propicia precisamente el desplazamiento de la gente en el campo para tener una reserva de mano de obra. Se suponía que México entraría así en el primer mundo, pero el lugar que ocupa hoy este país es otro muy diferente. A principios del siglo XX, la Revolución Mexicana terminó con los grandes terratenientes y repartió tierras entre los campesinos y los pueblos indígenas. En 1992, la principal condición que puso Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio fue enterrar lo poco que quedaba de esa revolución. El acuerdo permitió privatizar las tierras comunales, acabó con los subsidios y se eliminaron barreras para la importación de alimentos.
Sin embargo, Estados Unidos mantuvo sus ayudas al campo. El resultado, los pequeños productores se arruinaron y más de 6 millones de personas que vivían de la agricultura tuvieron que dejar sus tierras. Muchos se instalaron en los barrios más pobres de las grandes ciudades del país, pero el trabajo precario en las maquilas no consiguió absorber ni una mínima parte de las nuevas masas empobrecidas. Una buena parte consiguió llegar a los Estados Unidos, donde actualmente viven más de 5 millones de mexicanos indocumentados. Otros tantos nunca lo lograron. Desde que entró en vigor el TLC, más de 10.000 personas han muerto al intentar cruzar la frontera. Autopistas para las empresas, muros cada vez más altos para las personas. 24 años después del acuerdo con sus vecinos del norte, México, El Salvador o Guatemala han pasado de exportar alimentos a tener que salir fuera para comprar la comida. ¿A dónde van a hacer la compra? Adivinen, a Estados Unidos. Tortillas de maíz made in USA. What the fuck, man? Todo lo que está pasando en los países de Centroamérica particularmente es la apertura de los países a la inversión y a los productos de Estados Unidos sin contrapartidas, porque no hay nada que produzca Guatemala, El Salvador, Honduras que le pueda interesar a Estados Unidos más que el monocultivo, bananas en un caso, productos así en otro. Sin embargo, Estados Unidos le interesa de las multinacionales y meterle dinero, hacer represas, hacer monocultivos y destruir esos países. Sin poder competir con los productos agrarios de Estados Unidos y sin ayudas del gobierno, miles y miles de familias encontraron en el cultivo de amapola y marihuana su única fuente de ingresos. Y en las ciudades, decenas de miles de migrantes empobrecidos encontraron trabajo en los cárteles de la droga. En 2008, tercer año de la guerra contra el narco, el tráfico de drogas era el quinto empleador en México. En 12 años de guerra abierta ya han muerto 234.000 personas y 30.000 están desaparecidas, la mayoría de ellas pobres. En 1762, un tal Rousseau presentó la idea de que la soberanía residía en el pueblo. Con la aprobación de estos tratados es precisamente esta idea la que entra en crisis. Son herramientas que han apuntalado y han profundizado relaciones asimétricas de poder. Estos tratados y acuerdos realmente configuran una arquitectura jurídica de la impunidad, ¿no? Constituyen una especie de constitución internacional a favor de las empresas transnacionales. Son miles de normas que se contienen en estos acuerdos, en contratos, y que protegen, blindan los intereses de las empresas transnacionales. Para asegurar los beneficios de las grandes empresas, los tratados de libre comercio cuentan con un poderoso aliado: los tribunales de arbitraje. ¿Que mi mina es demasiado contaminante y no le gusta a los vecinos? No pasa nada, el Estado paga. ¿Que si sube el salario mínimo y tengo menos ganancias? No pasa nada, el Estado paga. Nunca falla. Son tribunales a los que las empresas transnacionales pueden denunciar a cualquier Estado que esté firmando ese tipo de tratados, nunca al revés. Un Estado nunca puede denunciar a una empresa transnacional y los pueden denunciar porque han considerado que ponen en riesgo o que han incumplido algunas de estas miles de normas que se contemplan en los acuerdos. 10 grandes bufetes monopolizan el mercado de los tribunales privados de arbitraje. Sus abogados, que cobran hasta 400 euros por hora, pueden ser un día consejeros de multinacionales, al día siguiente fiscales y un día después jueces. Por si fuera poco, si un Estado no está contento con la decisión de un tribunal de arbitraje, no tiene ningún sitio al que apelar. Literalmente, lo que digan estos tribunales privados va a misa. Los tribunales de arbitraje privados son un sistema paralelo al sistema de la justicia ordinaria y además es una herramienta para los grandes inversores y las multinacionales de pasar por encima o al lado de la justicia ordinaria. Una buena parte de estas demandas son interpuestas contra países del norte. De hecho, España es el tercer país con más pleitos con transnacionales después de Argentina y Bolivia, porque los tratados de libre comercio no afectan solo al país más pobre. Solo hay que mirar hacia Detroit, la fábrica de América, la ciudad del motor que tuvo que declararse en bancarrota por la huida de empresas a México, donde los sueldos son mucho menores y los reclamos laborales se solucionan por vías, digamos, menos diplomáticas. La pérdida de empleos industriales ha sido uno de los argumentos que ha usado el presidente Donald Trump para dar una vuelta de tuerca al tratado con sus vecinos. De paso, ha aprovechado para endurecer la política migratoria y hacer más largo, más alto y más guay el muro de la frontera con México. Wall Street, Goldman Sachs, Moody's y Fitch, Morgan Stanley no tienen la culpa del empobrecimiento de millones de estadounidenses, sino que la tienen los migrantes latinos y los musulmanes. A ver si cuela.
Promoviendo el bote. Los tratados de libre comercio también se vuelven contra los países más favorecidos. Las grandes empresas no entienden de fronteras. Cuando varias provincias de Canadá prohibieron el fracking, una de las formas más contaminantes de extraer petróleo y gas, las empresas demandaron por $1.000 millones al Estado por contradecir el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Muchas de esas compañías tienen a su vez capitales estadounidenses. A finales de 2017, las Cortes españolas ratificaban el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, el CETA, que incluye este tipo de justicia paralela para las grandes empresas. Los que se oponen a este tratado no confían en los españoles, no confían en nuestras empresas, no confían en nuestros productos. El acuerdo abre la puerta a las mineras más contaminantes y, por la vía de atrás, a las grandes empresas de Estados Unidos. Como un caballo de Troya. Con el CETA, oponerse a los intereses de las grandes empresas va a ser todavía más difícil. Al mismo tiempo que aprueba tratados de libre comercio con Canadá y negocia con Estados Unidos, la Unión Europea ya ha firmado o prepara acuerdos de libre comercio con países de todo el mundo. Al fin y al cabo, para ver qué ocurre cuando se meten en una misma pecera peces grandes y peces pequeños, no hace falta irse tan lejos. Europa, que lleva décadas dentro de un acuerdo de libre comercio, ha visto aumentar progresivamente sus niveles de desigualdad. Los efectos han sido parecidos en todas las latitudes. Las políticas de los tratados comerciales y de la globalización capitalista fueron enormemente concentradoras de riqueza y han aumentado brutalmente las desigualdades. Tanto en el sur como en el norte, el final de la historia de los tratados de libre comercio siempre es el mismo. El pez grande se come al pequeño. Me gustas mucho. Quiero sentir. Me gustas mucho. Como podrán darse cuenta, este libre mercado, lejos de poder generar de alguna manera apoyos a los gobiernos y a las diferentes naciones, pues ha generado un ambiente de mayor desigualdad. Y precisamente esta mayor desigualdad es la que ha puesto en duda si debemos de continuar con la política de libre mercado, que obviamente detona el sistema aduanero, así como su legislación, porque la legislación del tema aduanero no solamente es de orden nacional, como nosotros lo veremos durante el curso, tenemos una ley aduanera, sino esta ley aduanera también se compagina con leyes internacionales. En este caso estamos hablando de leyes que tienen que ver con tratados comerciales, como tratados de libre comercio, y bien, una regulación también que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Es decir, hay una convergencia importante de este tipo de situaciones que empiezan a generar ya problemas en la sociedad y en la colectividad. Mucho se ha hablado de que a quién beneficia en realidad el libre mercado. Como lo hemos visto, en realidad lo que nos han dicho es que el libre mercado ayuda a detonar el crecimiento de los países. Sin embargo, lo que hemos visto es que no todos los países surgen y se benefician del libre mercado, sino que solamente unos cuantos, y esos cuantos que sí se benefician con el tema del libre mercado, precisamente son las primeras potencias, los países primermundistas, y no necesariamente los países del tercer mundo. Aquí donde nos encontramos, pues hay todavía mucha pobreza, mucha desigualdad, y eso genera pues aún más problemas en cuestiones conflictuales. Pero bueno, ante esa situación, ¿qué es lo que sucede? En realidad el libre mercado que va a detonar la cocina aduanera, ¿es bienestar o es miseria? Ahorita vamos a ver esto y regresamos en unos momentos. Detroit, la ciudad del automóvil. Aquí se notan los efectos del NAFTA por doquier. Bob Bowen trabajó toda su vida para la industria automotriz en Ford. Le encanta mostrarle a su nieto Billy cómo marcha su proyecto de jubilación. Un Ford Thunderbird del 57 con la laca original. Un tesoro sobre 4 ruedas. Pero Bob también sufrió las consecuencias del acuerdo de libre comercio. Junto con su viejo colega Greg, se dirige a las antiguas empresas de suministros automovilísticos que tuvieron que cerrar. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de hace 20 años, la ciudad de Ypsilanti perdió la mitad de sus puestos en la industria del motor.
En la región de Detroit se cobró cientos de miles de empleos. El cinturón de óxido lo llaman con tristeza. Ya no queda mucho de esta empresa que una vez suministraba piezas a Ford. Cuando comencé a trabajar, acá había una fundición. Como no podían pagar los sueldos que exigía el sindicato, se fueron al sur de Estados Unidos. Y cuando allá en el sur comenzaron a subir los salarios, pasaron la frontera y ahora están en México. Esa es la ventaja del tratado, salarios cada vez más bajos. Llegó un punto en que Bob estaba harto. Desde la cadena de montaje llegó hasta el consejo de empresa, pero no pudo hacer nada por su ciudad. Su nieto trabaja todavía en la industria del motor, en una empresa de suministros. Gana $18 por hora desde hace años y ve con preocupación cómo los salarios del trabajador estadounidense se estancan y cómo hay gente con empleo que pasa hambre. Gano lo mismo que mi abuelo en los 70. Y con la inflación que hay, el aumento del costo de la vida y los impuestos al alza, es muy duro. El Tratado de Libre Comercio trasladó los empleos de acá a México. Yo creía que el NAFTA nos iba a ayudar. En su día no entendí que nos iba a dejar totalmente desprotegidos laboralmente. Y nadie podía asegurarnos que fuera justo. La única ventaja es para las empresas, pues así podían presionar a los trabajadores. Son gente avara. El dinero rige todas sus decisiones. Para ellos, nosotros los trabajadores no somos más que daños colaterales. Lori Wallach investiga el Tratado NAFTA desde Washington. Por eso, esta experta en comercio es muy crítica con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP. Ya llevamos 20 años de NAFTA y por eso le diría a mis amigos de Europa que ni lo intenten. Hemos podido comprobar cómo no solo se han cumplido todas las advertencias, sino que ha sido mucho peor. Estamos en México. Los empleos que desaparecieron en lugares como Detroit llegaron aquí. En Ciudad Juárez, directamente en la frontera con Estados Unidos, se levantan naves industriales por doquier. Acá producen piezas para la industria del vecino del norte, bajo costo para las empresas, empleo para México. Nicolás Rojas trabaja en este sector. Ahora está de baja por un accidente. Se vino aquí cuando se derrumbó el cultivo de algodón en su pueblo. Ahora es uno de los cientos de miles de trabajadores con bajo salario. Desde la entrada en vigor del tratado, la ciudad creció a un ritmo explosivo, igual que la criminalidad. Hace 2 años se contabilizaban 12 asesinatos diarios. Ahora la situación ha mejorado notablemente. Nicolás nos muestra las maquilas. Pasamos de largo. No es aconsejable detenernos allá. Los cárteles de la droga están por todos sitios. Ahí estaba yo trabajando, hacen bolsas de aire para distintas compañías, hasta para la Honda, inclusive para la Harley Davidson, para la Kia Motors, Chrysler, para distintas áreas, son distintas compañías las que, aquí está, mira, esa es esta es la compañía donde yo estaba trabajando. En muchos casos se desconoce la propiedad real de muchas de estas fábricas, pero todas pagan lo mínimo. Aquí esta maquila en la calle San Martín,
Los compañeros, los operadores ganan 97 pesos diarios. Y hay maquilas que pagan aún menos. Nicolás tiene que trabajar 3 días para ganar lo mínimo que su colega de Estados Unidos ganaría en 1 hora. Y aquí, igual que allí, es insuficiente. Sí tenemos trabajo, pero el salario que ganamos nosotros, desgraciadamente, es raquítico. La familia de Nicolás se rompió, se divorció y vive en casa de su madre. Su exmujer y sus hijos se fueron. No se encuentra en un buen momento. El hombro, el divorcio. El Tratado de Libre Comercio no le trajo nada bueno, dice resignado, al igual que a otros cientos de miles de personas en el norte de México. Hay trabajo, pero en pésimas condiciones. Pero ya no fue. No es tan fácil porque pues el gobierno dice que tenemos mucho empleo, sí, pero a veces el costo es grande. A veces por lo que le decía hace rato, tienen que trabajar las parejas. Nosotros ahorita en las fronteras se tiene el más alto índice de divorcios. El hecho es que las empresas estadounidenses trasladaron cientos de miles de empleos a México. El NAFTA consiguió presionar al trabajador estadounidense con la miseria de los trabajadores mexicanos. El Tratado de Libre Comercio aumenta la competencia, también entre los trabajadores. Como podrán darse cuenta, pues básicamente lo que nos han vendido con el discurso de libre comercio, pues es literalmente que es algo benéfico para las naciones, algo que va a generar y detonar los crecimientos, pero en realidad lo que hemos estado viendo ya con la implementación del modelo, y para eso voy para el tema de las aduanas, es que lejos de que se vea beneficiada la sociedad colectiva, lejos de que se vea de alguna manera beneficiada las mayorías o los gobiernos más pobres, la verdad es que esto no está sucediendo, sino lo que sucede es que, pues en pocas palabras, quienes sale beneficiado, pues son los privados, ¿no? Las empresas privadas, las que generan las inversiones, y derivado de eso, pues esto lo que ha generado pues, es una desigualdad social bastante grande. Pero ¿qué sucede en el caso, ahora sí, de la implementación? Y es donde tenemos que ver con el tema de las aduanas. Las aduanas básicamente van a recibir y van a permitir la salida de mercancías. Dentro de estos existen leyes, existen protocolos, procedimientos administrativos que seguir porque a nivel internacional todas las aduanas manejan una simbología y una tramitación genérica en algunos casos. ¿Esto qué quiere decir? Que no creas que porque vas a cambiar de país absolutamente todo cambia. Por ejemplo, el caso de la numeración de las mercancías es igual en todo el mundo. A lo mejor el tema de los impuestos sí cambia, porque eso depende de cada uno de los países, pero los trámites administrativos en algunas cuestiones siempre serán los mismos. ¿Qué es una aduana y cómo funciona una aduana de manera genérica? Hola, ¿qué tal amigos de comercioaduanas.com.mx? Los saluda Luis Ceballos en este programa de preguntas y respuestas. En esta ocasión vamos a hablar de qué es una aduana y cómo funciona. Es una pregunta verdaderamente amplia, pero vamos a explicar qué es una aduana en términos prácticos. Cuando tú vas a importar o exportar mercancías, existe una aduana, pero también cuando entra o sale gente del país. Imagínate un aeropuerto en donde ves una parte de pasajeros y donde ves una parte de mercancías. Si tú vas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vas a ver que hay una zona de la aduana donde se transportan pasajeros y otra donde se transportan mercancías. En donde se transportan pasajeros hay una serie de filtros para entrar o salir del país, y en donde se transportan las mercancías hay una serie de filtros para entrar o salir del país. Esa es una aduana, es un
recinto federal o una zona federal, eso es una aduana, en donde se cuida la entrada y salida de mercancías y productos. Es decir, hay una serie de controles para exportar, que es para salir, o para importar, que en este caso es para entrar. Dentro de la aduana, solamente hablemos de la aduana para mercancías. Dentro de la aduana hay dos zonas según la ley mexicana. La zona que se conoce como recinto fiscal y la zona que se conoce como recinto fiscalizado. Todo lo que está custodiado por el gobierno federal a través de aduanas se llama recinto fiscal. Y dentro de la aduana, dentro del territorio de la aduana, que recuerda que es federal, por eso está tan custodiado el Canal de Panamá, por eso está tan custodiada la aduana de Veracruz, por eso está tan custodiada la Ciudad de México. Y dentro de ese recinto fiscal hay recintos fiscalizados. Esos recintos fiscalizados son zonas que el gobierno federal permite que haya empresas privadas, empresas de carga, empresas de descarga, empresas de distinta índole, pero que son privadas. Entonces, en una aduana hay una zona federal del gobierno, que se llama recinto fiscal, y hay un recinto fiscalizado, que es una zona donde operan los privados de almacén y de otros servicios para las mercancías. Hay, por ejemplo, servicios muy curiosos, como son de etiquetado. Hay servicios de otros tipos que se les van a hacer a las mercancías en ese caso. Entonces, cuando hablamos de una aduana, ¿cómo funciona? Pues la aduana funciona a través de la Secretaría de Hacienda y cobra impuestos. Es decir, hay una parte de la aduana en donde se cobra impuestos. Y hay una parte de la aduana en donde uno pasa los controles y hay una serie de cruces. Los camiones que van cruzando van modulando sus pedimentos, así se le llama modular pedimentos, y van entrando o saliendo del país, y cuando presentan su documentación autorizada van pasando. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué cuando yo voy a importar de China, mis mercancías a veces las puedo pedir sin documentación? Bueno, porque estás utilizando un servicio postal o estás utilizando un servicio de mensajería. En las aduanas también existen servicios de mensajería y servicios de postales para pequeñas cantidades. Así es básicamente como funciona una aduana. No se les olvide dejarme sus preguntas o si quieren venir a alguno de nuestros cursos de operación aduanera, de introducción a... Y bueno, como podrán darse cuenta, en realidad, pues una aduana pues es un centro operativo de comercio internacional. Es decir, estamos hablando de que las aduanas pues tienen que ver directamente con el tráfico de mercancías. Desde mi punto de vista, hoy incluso quien ha tenido un auge comercial importantísimo, pues es China. China hoy en día tiene un crecimiento exponencial en el tema de aduanas, en el tema comercial. Es la que más mercancías logra exportar a todo el mundo. De hecho, de los 10 más grandes, de las 10 más grandes aduanas, 7 están en China, ¿no? Para que te des cuenta, para que se imaginen el peso económico y la gran superpotencia, pues que implica en pocas palabras estar dentro de la economía globalizada. China logra exportar mercancías a todo el mundo, no necesariamente está limitado a temas asiáticos o a temas con Rusia, sino que sus alcances son exponenciales, a todo el mundo están exportando. Eso que implica que es un país económicamente fuerte, es un país que puede generar negociaciones con cualquier país en materia global, y bueno, esto pues en pocas palabras está generando pues un auge económico y aduanal pues exponencial, sobre todo cuando hablamos acerca de la teoría, acerca de la ganancia de la macronegociación que se está dando hoy en día a nivel global. Las negociaciones son a gran escala, las negociaciones son impresionantes, y bueno, lo que estamos teniendo pues es básicamente un auge imponente. Ciertamente las aduanas son los filtros incluso para también dar seguridad a las propias naciones con el tráfico en cuanto a las medidas de seguridad, algunos metales o algunos artefactos o bien algunas materias primas que no se permiten
en el ingreso al país, son los primeros filtros, entonces son, pues en pocas palabras, centros en donde puede pasar de todo, ¿no? Es decir, puede pasar mercancía legal, puede pasar mercancía ilegal, o incluso puede darse el lugar de empezar a tener flujos comerciales con otro tipo de mercancías. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.